comentado, estábamos hablando un poco de todos los aspectos que tenemos que trabajar. Básicamente, la idea con la que quiero que se queden todos es con que tenemos que incidir más en el detalle, tanto defensiva como ofensivamente. No solo trabajar lo que más nos gusta, más nos divierte, sino trabajar para que nuestros jugadores sean lo más completos posibles. Después hay jugadores que lo asimilarán mejor, que lo asimilarán peor, pero nosotros tenemos que trabajarlo y ser detallistas cuando trabajemos, ¿vale? Y entonces vamos a hablar un poco del 1 contra 1. Y quiero un poco hablar de los aspectos que influyen en la toma de decisiones en la defensa del 1 contra 1. ¿Vale? ¿Qué nos influye a nosotros en la defensa del 1 contra 1? ¿Vale? ¿Alguien que vaya diciendo cosas? Hombre, si es en la cuestión de la defensa, 1 contra 1, yo siempre le daría un margen de 1,5 metros, 2 metros, para que no me penetre. ¿Qué más? ¿Te refieres a en qué se fija el jugador de ataque para atacar una defensa de 1 contra 1? No, la defensa. El ¿Qué defensor. tiene que hacer la defensa? ¿Qué aspectos tiene que tener en cuenta el defensor? Darle un lado hacia línea de fondo, no darle el centro. ¿O darle la mano mala? Primeramente, intentar que no reciba el jugador. Y segundo, si ya llega a recibir, al menos que no penetre. Como dije antes, pues darle un margen de 2 metros y que intentar que no penetre. Perfecto. Están poniendo en el chat, vayan leyendo también. ¿Dónde empiezo? Tiempo de partido. Saber los pros y los contras. Si es buen tirador, si es buen penetrador, dependiendo de eso también jugar con las distancias. Lo mismo en el poste bajo, si tiene buen tiro a media distancia o no. Y a partir de ahí jugar con el espacio que dejas al rival. Bien. Bien. Están hablando en el chat, vayan leyendo. Faltan un par de cositas que no han dicho. Es que depende, la defensa 1 contra 1 depende. En 14, en 13, en 12, y depende de la situación de cada momento durante el partido. Vale, pues No eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, El sí. tiempo y la situación en el campo. Se oye muy bajito. Alguien habló, pero se oyó muy bajito. Creo que fue... no lo sé. Ángel David creo que fue, o Gonzalo, no sé quién fue. No lo pude oír bien. Yo lo que dije fue el lado del balón. Si está en lado fuerte, el lado débil, dependiendo, pues ya te posicionas de un modo u otro. Vale. Fui yo. ¿Se me oye, Dani? Sí, se oye un poco bajito, pero sí se oye, sí se oye. Vale, yo quería también puntualizar un poco la distancia con el defensor, ¿no? Que es importante saber la distancia con el atacante, ¿no? Me refiero y una buena posición corporal, ¿no? A la hora de que te vas a driblar y saber hacia dónde darle el lado que no queremos que vaya, que es el medio, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que También básicamente... dime. También un poco pienso saber utilizar las líneas del campo, ¿no? Que para el defensor son siempre una ayuda, ¿no? Exacto. Exacto. Y otra cosa, si me permiten, yo estoy pensando en, bueno,
tener, en el caso de que defendemos al jugador sin balón, tener siempre en el campo de visión tanto a nuestro par de defensa como el balón. Vale, básicamente han dicho la mayoría de las cosas. Tenemos que tener en cuenta cuando defendemos el tiempo de posesión. No es lo mismo defender cuando queda un segundo que cuando quedan 20. ¿Vale? La situación del campo. ¿Vale? No es lo mismo defender en campo ofensivo nuestro que defender ya dentro de 6.25, por ejemplo, 6.75. Tenemos que utilizar las líneas del juego. Por ejemplo, Ricky Rubio es un experto en cuando el atacante pasa de medio campo, atacarle el bote, porque le deja sin espacio con la línea de medio campo. Después leer las desventajas individuales, es decir, si el jugador es más rápido, si es tirador, si etcétera. ¿Vale? Y también si ha recibido y no ha votado, el pie de pivote en la recepción. ¿Vale? Entre otras cosas. Vale. Un segundito. Vale, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Hace falta que lo repita? Más o menos todos lo cogieron. Repito, tiempo de posesión, utilización de las líneas del juego, situación en el campo, lectura de desventajas individuales, pie de pivote, la recepción, ¿vale? Entre otras cosas. Vale. Vamos a hablar un poco de cómo trabajamos nosotros ahora el 1 contra 1 en ataque. ¿Qué les pedimos a nuestros jugadores? En ataque, ¿qué pedimos a nuestros jugadores cuando empezamos a trabajar el 1 contra 1? Recuerdo que estamos jugando en categorías cadete, junior, senior, primeros años. Venga, ¿alguien? Buenas tardes, Dani. Soy Ángel David otra vez. Te refieres a atacando, ¿no? El 1 contra 1 atacando ahora. Sí, ahora en ataque, ¿qué es lo que trabajamos nosotros en el 1 contra 1? ¿Qué le pedimos a nuestro jugador que haga? Hombre, más que nada supongo que atacar, ¿no? El 1 contra 1 y percibir un poco lo que hace el defensor para decidir qué hacer. Supongo, no sé. Antes de votar, No levantar sé. la cabeza, están poniendo. ¿Eh? Sin amenaza, atacar pie adelantado. Bien. En el 1 ¿Qué contra capacidad? 1 le pedimos a los jugadores que sean verticales al aro y que intenten crear peligro. Bien. Vale, pero antes de eso, ¿qué le decimos? Cuando lo empezamos a trabajar, dejamos, por ejemplo, botes ilimitados. En el menor número de botes conseguir crear una ventaja. Bien. Yo lo que les suelo decir, Dani, es que antes de intentar hacer el 1 contra 1, que analicen bien si tienen el espacio suficiente para poder hacerlo y que sobre todo el objetivo es generar una ventaja, ya sea entrando, driblando y tener una entrada clara o simplemente conseguir 1,5 metros de tiro bueno. Bien, perfecto. Primero, recibir y leer lo que pasa. Y después, hacer. Perfecto. Y después, entonces, ¿qué hacemos? Eso, le dejamos atacar 1 contra 1 libre. Por todo el espacio, con botes. Limitados, ilimitados. Intentamos que el atacante ataque con el menor número de botes posible, lo más vertical al aro, y conseguir una ventaja. Es decir, no estar votando para crear su propio tiro, sino intentar ser lo más vertical posible. Bien. Lo trabajamos directamente con oposición, 100%. Empezamos más suave. Mira, ahí lo están poniendo poco a poco para dificultar el ejercicio. Bueno, yo les digo más o menos cómo lo suelo hacer yo. Después cada uno obviamente tiene su forma. Y no es ninguna
la ideal ni ninguna es errónea. ¿Vale? Yo le digo cómo lo hago yo. Yo siempre primero empiezo trabajando el 1 contra 1 desde que ya tiene el balón, ¿vale? Después, cuando ya lo han trabajado, empiezo a trabajar, empieza sin balón para recibir, ¿vale? Y cuando reciben, eso, primero percibir, primero recibir y mirar, y después ya atacar. Primero no limito botes, no limito espacio, ¿vale? Y después voy limitando poco a poco. Limito el espacio, limito los botes, número de botes. También empiezo normalmente obligando a intentar penetrar y después ya empiezo a dejar acabar en tiro, porque nuestros jugadores son muy cómodos y si les decimos que pueden tirar al principio, el 90% de las veces se van a tirar un tiro exterior. ¿Vale? Entonces yo más o menos suelo empezar así. Y ya después, cuando quiero complicarlo, también meto desventajas. 1 contra 2, etcétera. ¿Vale? Y en el 2 contra 2, ¿qué trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos? Generar línea de pase. Generar línea de pase. ¿Qué más? El jugador sin balón quedar siempre en el campo visual del que tiene el balón. Sí. Pienso que también saber bien jugar el timing, ¿no? Con el 2 contra 2 también. Cuando hace el bloqueo y luego continúa el jugador que lleva el balón, ya sea base o alero. Vale, pero Para... vamos un poco a organizarlo. Es decir, vamos a empezar a trabajar 2 contra 2. Tenemos un equipo, yo que sé, cadete o junior. Y vamos un poco a decir, venga, ¿cómo empiezo? ¿Primero empiezo con bloqueo directo? ¿O empiezo primero uno en cada lado? ¿O empiezo un interior, un exterior? ¿Cómo lo trabajamos un poco? ¿En qué orden? Yo creo que empezaré viendo con el bloqueo directo, ¿no? O bloqueo indirecto no puede ser porque es un 2 para 2. Entonces, bloqueo directo. Se puede trabajar con un pasador y bloqueo indirecto. Bueno, si es pasador, sí. Con pasador, claro, puedes trabajar en bloqueo indirecto, perfecto. Se puede, se Pues puede. yo pienso que sería bien empezar así, con los bloqueos. Empezar con bloqueos, ¿qué más? ¿Alguien? Empezamos los dos abiertos, uno con balón. Está poniendo en el chat. Las puertas atrás también. Puertas atrás. Lo que es finta de recibir y luego la puerta atrás. Yo haría dividir y doblar y pasar y cortar. Y lo último, bloqueo directo. Exacto. Yo estoy de acuerdo ahí. Vale, como estábamos hablando antes, yo primero trabajo uno a cada lado del campo. Y no pueden jugar los dos en el mismo lado, empiezo. Después ya pueden empezar a jugar los dos en el mismo lado. ¿Vale? Después empiezo a meter algún bloqueo, directo o indirecto, depende. Normalmente primero indirecto, después directo. Primero hay que enseñar a bloquear, los ángulos de bloqueo, etc. Y después trabajo interior-exterior. Un interior, un exterior y jugamos. El mano a mano, ¿no? Mano a mano yo lo considero como bloqueo directo, lo trabajo a la vez. Vale. Pero primero trabajo sin bloqueos. O sea, primero prohíbo bloqueos. Y después ya meto bloqueos. Entonces, prefieres empezar dividiendo y haciendo un pase liberado para continuar, no con bloqueo. Sí. Yo primero lo trabajo así, como si fuera el 1 contra 1, pero uno en cada lado. Sí, sí. Y después ya voy metiendo cosas. Perfecto. Perdón, Dani. Y cuando empiezas, ¿le pones alguna pauta a los defensas? Al principio las mismas que el... Perdón, te me acaba de saltar aquí el antivirus. Las mismas que en el 1 contra 1.
Pero les deja, por ejemplo, hacer un 2 contra 1. No, al principio no. Vale, vale. De todas formas, en 2 contra 2 no. No trabajo 2 contra 1 en defensa. Vale. Lo puedo trabajar en situación de, como antes, ya al final, cuando ya he trabajado el 2 contra 2. Coño, el antivirus. Trabajo situación de desventaja de 2 atacan, 3 defienden. Y ahí sí puedo trabajar el 2 contra 1. Y que el otro busque el ángulo de pase para poder recibir, para que salga el 2 contra 1, a partir de ahí atacar, etc. ¿Vale? Y ya después también lo podemos trabajar con 2 interiores, pero eso hoy en día ya casi no existe. Es muy raro que alguien lo trabaje. Dani pregunta, fintas defensivas y de la ayuda, también. O sea, ahora estoy hablando más de ataque que de defensa, pero también, o sea, lo voy trabajando a la vez. Cuando trabajamos ya el 2 contra 2, ya puedo trabajar la ayuda de recuperación, es decir, si ayuda se queda y el otro recupera, o como lo queramos hacer, cada uno, ya lo vamos metiendo. Y temas de fintas defensivas, acortar el espacio, etcétera. Todos esos conceptos defensivos los voy metiendo a la vez que empiezo a hacer el ataque. Después, por ejemplo, cuando ya trabajamos el bloqueo directo, también puedo trabajar las defensas de bloqueo directo. ¿Qué defensa de bloqueo directo trabajamos? Primero pasar el bloqueo, si se puede. ¿Por dónde? A mí lo que me enseñaron es, si se puede, primero pasarlo por delante y no cambiar en el bloqueo. O sea, negarlo. O de segundo. No, pasarlo por delante, negarlo. De segundo. Pero eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, ¿verdad, Dani? Dani, me refiero que hay que trabajarlo, digo, porque no es lo mismo lo que tiene que hacer el pívot si lo haces de segundo que si lo haces de tercero que si lo haces de cuarto. No es lo que salga. Por eso, pero ¿cómo lo trabajan ustedes? ¿Qué hacen? ¿Todo a la vez? ¿Primero una, después otra? ¿Cómo lo trabajan? Por delante, de segundo. De segundo también. ¿Qué más? Opiniones, venga. Yo empiezo a trabajar el bloqueo con 2 contra 2, luego añado una tercera persona, un 3 contra 3. Y bueno, me gusta crack, que es 2, under y no sé, sombra. Sí. Un show corto. A mí me gusta hacerlo de tal manera que el defensor de balón se quede mirando directamente a la línea de banda, dándole solamente un lado, y el pívot, el interior, que se queda a 2 metros en contención entre el aro y el atacante. Víctor, creo que estabas hablando. Repite, porfa. Víctor. Sí. Repite, porfa. Que a la persona que le hacen el bloqueo le da únicamente un lado, se coloca literalmente al lado del que tiene el balón, y el otro jugador se queda en contención abajo entre el atacante y el aro a un par de metros, y de ahí recuperar después. Bien. Primero por delante, puso Adrián en el chat. El pivo que defiende el bloqueo ayuda con finta defensiva, son show cortos. Normal, no digo lo de cambio de defensor para no liarles, etcétera, etcétera. Vale, pues yo primero, como norma, prohíbo cambiar. Vale, primero prohíbo cambiar. Y yo ya primero, la defensa para mí más fácil, por así decirlo, de enseñar, es pasarla de tercero. El que defiende al que bloquea avisa, da un paso atrás cuando va a pasar, deja pasar por en medio, por pasillo, y la pasamos. ¿Por qué? Porque así defiendo también los indirectos. Entonces, primero enseño esa forma para todos los bloqueos. Y ya después lo voy complicando.
¿vale? Creo que en categorías de formación siempre tenemos que buscar las opciones más difíciles, por así decirlo, para trabajarlas. Y yo creo que esa para el bloqueo directo es negar el bloqueo, la primera opción. Hay que intentar negar el bloqueo, ¿vale? Y después ya trabajamos ayudas y eso. Pero eso es como es la más difícil, la suelo trabajar ya al final. O el 2 contra 1 también. Otras opciones las trabajo después. ¿Vale? Pero el orden para mí es primero pasarlo de tercero, que es lo más fácil. Y después ya lo voy complicando según lo que quiera, que lo pasen de segundo, de cuarto o de primero. Negarlo. ¿Vale? De todas formas, repito, todo esto son opiniones, cada uno tiene su forma de trabajarlo y a lo mejor le funciona de lujo. ¿Cambiarlo trabajas? Preguntan. Sí, lo acabo trabajando. Primero lo prohíbo, después lo acabo trabajando, sí. En ciertas situaciones o con ciertos equipos cambio, hay otros en los que no cambio nunca, depende. Pero sí que lo trabajo. Yo siempre trabajo todas las opciones. Siempre trabajo todas. Después ya, en un determinado partido, en un junior, por ejemplo, o en un senior con gente U18, 19 o 20, que son las categorías que estamos hablando, y ya puedes exigirles que dependiendo de la situación hagan una cosa o hagan otra. ¿Vale? Yo las trabajo todas. El tema es eso, es enseñarlas en orden, por así decirlo, de más fácil a más sencillo, para que los jugadores las vayan pillando. Si empezamos por lo más difícil, lo harán bien probablemente, pero les costará más entenderlo. ¿Cambios automáticos los haces o prefieres que no cambien? Yo prefiero no cambiar. Ya les digo, a no ser que sea en una situación concreta, de un equipo concreto, contra un equipo concreto, en una situación determinada. Pero por norma prefiero no cambiar, simplemente por un motivo. Estamos en formación y yo lo que quiero es que nuestros jugadores aprendan a defender. Si yo les dejo cambiar como norma, siempre van a cambiar y es lo más cómodo para ellos o para ellas. Y no van a exigirse el aprender a pasar un bloqueo. Y yo quiero que aprendan a pasar un bloqueo de X situación, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, lo que sea. Quiero que aprendan a pasarlo. Cambiar es mucho más fácil para ellos. Después, bueno, en un Dani, momento determinado, perdona, lo pediré. Sí, una pregunta. Yo pertenezco al baloncesto en silla de ruedas, al Econi Gran Canaria, no sé si lo conoces, sí. y yo soy jugador, ¿no? Aún. Entonces, nosotros en el baloncesto en silla de ruedas es imposible recuperar un bloqueo. Digo, porque Claro. la silla ocupa el espacio y ahí siempre trabajamos con la rotación de la defensa para ajustar. Y en cualquier caso, pues si no se puede, pues el que queda afuera tiene que perseguir para molestar. Cuando te refieres a pasar en baloncesto a pie de primero, segundo, tercero, ¿a qué te refieres con eso? De primero es negar el bloqueo, es decir, yo me meto delante del Sí, jugador con balón para que no juegue el sí, sí, bloqueo. sí, vale. De segundo es paso detrás del de balón, por encima del bloqueador. Sí, eso lo sé. Así como, Vale. como De en medio, tercero ¿no? paso por en medio, paso por detrás del bloqueador, pero por delante del Vale, defensor del bloqueo. vale, Y vale, de vale, cuarto es perfecto. un push. El que defienda que bloquea se pega y yo paso por detrás, de último. Ok, vale, perfecto. Gracias por la aclaración. Porque nosotros en baloncesto a pie, en silla, no usamos eso. Es imposible. Sí, Solo el bloqueo, continuación, con rotación en ayudas y la defensa rota y hay un cambio del jugador que salta, vuelve a ocupar la zona de base en medio o lado contrario. Sí, Ok, sí, es diferente. gracias por la aclaración. Nada, para eso estamos. Defensa danés pone Antonio José. Esa me gusta, pero me parece muy difícil y hay que trabajarla muchísimo. Si se trabaja mucho, muy bien, pero es complicado. Hay que trabajarla mucho, mucho, mucho. Si tienes horas de entreno, genial. En categorías exactos es lo que está poniendo. En formación es más difícil. Que se puede hacer, pero tienes que trabajarlo mucho. Tienes que tener horas de cancha para hacerlo bien. Porque si no lo haces bien, te crujen. Dani, perdón. Sí.
¿Cómo se llama el concepto ese que hacen sobre todo a los tiradores? Que el pívot sale mucho, en cuanto recupera el defensor, vuelve a recuperar a su pívot. Es un flash largo. O sea, yo lo Ok. llamo flash largo, flash corto. Un show es un flash corto, que es un pasito y vuelvo. Y yo creo que lo que tú estás diciendo es un flash largo. Salgo y vuelvo cuando suelte balón o cuando dé un paso atrás, ¿no? Oh, sí. La norma que queramos poner. O incluso salto al 2 contra 1 y después cambio. El que está, el otro interior, por así decirlo, que está defendiendo la ayuda, coge a la continuación y el que saltó al balón recupera con el otro grande, por ejemplo. O sea, depende de cada uno cómo lo quiera hacer en ese momento. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, pues seguimos. Sobre todo lo que trabajo mucho al principio y es lo que quizá veo, o sea, creo que se trabaja muy bien el bloqueo directo, por ejemplo, en general, creo que ya todo el mundo, y se trabaja muy bien en ataque y en defensa, y ya quizá no sacamos tanta ventaja como hace unos años con el tema de bloqueo directo, a no ser que tengamos un jugador o dos jugadores muy buenos leyéndolo, porque está muy bien trabajado, está no solo en ataque, sino en defensa. Entonces trabajo mucho el tema de lectura de espacios, continuaciones, ganar la espalda, etcétera. ¿Vale? Quizá más incluso que el bloqueo directo. ¿Vale? En 2 contra 2. ¿Vale? Lo que quiero un poco es que nos quede claro más o menos que todo hay que trabajarlo con un orden. Es decir, no podemos decir, venga, vamos a hacer, yo qué sé, pues eso, pues un 2 contra 2 y vamos a empezar en una situación determinada, después salto a otra, después, ¿vale? Creo que todo hay que trabajarlo con un orden. Y primero, creo que lo normal es trabajar con pasar y cortar, después ir metiendo puertas atrás, ir metiendo cortes del lado contrario, ir metiendo bloqueos, ir metiendo exterior-interior, ir metiendo esas cosas, ¿vale? ¿Trabajas con 2 posiciones, alto-bajo? Yo no suelo, pero porque nunca he tenido 2 jugadores que jueguen interiores, creo. Aquí grandes pocos. Suelo trabajar más con ganar poste alto o ganar la espalda desde el lado contrario, no desde poste alto. O al revés. Solo lo trabajo en contrazona. En determinados equipos que lo quiero atacar con sobrecarga, solo lo trabajo para atacar contrazona, no en individual. Tema de lectura de espacios, ganar la espalda, cortar, etcétera. ¿Vale? Pero no suelo trabajarlo en individual, porque no suelo jugar nunca con 2 interiores. ¿Vale? Seguimos. Venga, y en el 3 contra 3, pues básicamente lo mismo, ¿no? Tampoco es mucho más complicado. Lo que ahí ya podemos ir trabajando muchos más conceptos de defensa, más que de ataque, que básicamente iremos trabajando igual que en el 2 contra 2, empezando por pasar y cortar y ocupar los espacios y después ir complicándolo un poco. Podemos trabajar más, acompañar penetraciones, etcétera, pero lo trabajamos más, o sea, tenemos más opciones con 3 para defenderlo. ¿Vale? ¿Alguien que quiera comentar algo del 3 contra 3? Si hace algo diferente, si lo trabaja de alguna manera en concreto. Nada. Venga, aquí vamos bien, que estábamos hablando todos. El chat, pasar, cortar, dividir, suelo jugar con las esquinas.
Ahí tenemos que incidir mucho en el trabajo ocupar esquinas, indirectos. Yo trabajo, o sea, no sé si lo estás poniendo en orden, Dani, pero primero indirectos y después directos yo. Pero vamos, que tampoco me parece algo súper importante. En la misma línea del 2 contra 2, sí. Empezamos a trabajar un interior. Cuando empezamos a trabajar un interior, ¿cómo lo trabajan? Uno, o sea, los exteriores uno a cada lado, los 3 en el lado de balón. Yo con dos grandes trabajo uno arriba, uno abajo, y si el de abajo está en lado débil, que esté en la línea de fondo. Bien. Poniendo ahí en el chat. Dos abiertos, uno al medio, uno en cada lado. Aunque después triangulamos, yo sobrecarga luego, dentro o fuera, con bloqueo. En mi equipo no tengo interiores, pues es un equipo de chicas que todas miden lo mismo y tienen las mismas características físicas. Por eso juego mucho mover balón, dividir, bloqueos indirectos, directos, penetrar y doblar. Entiendo que con 5 abiertas, Adrián. Tres contra 3, generación de espacios, pasar a alejarse del balón, ocupar espacio, permitir terminar 1 contra 1. Poste bajo pegado a la línea de fondo. Sí, a veces con alguna adentro que es más dura para aprovechar. Yo también a veces, o sea, normalmente juego 4 exteriores, 1 interior. ¿Vale? Pero en algunos equipos he jugado con 5 exteriores. Pero es raro, en categorías ya cadete y junior es raro que juegue con 5 exteriores. Suelo jugar con un interior. Sí, es verdad eso, que 2 interiores, casi nunca. Muy bien, Adrián. Espero que te venga bien. 2 interiores, solo en el caso de una zona 2-3. Eso es lo que suelo hacer yo también. En caso de zona, a veces trabajo sobrecarga con 2 interiores. Una pregunta, Dani. Sí. Cuando haces en un cuarto de canasta un base, un alero y un pivot, 3 contra 3, ¿el pivot sale fuera del poste bajo o siempre lo tiene en poste bajo? No, puede trabajar poste bajo, poste alto. Me refiero, por ejemplo, el alero puede ir a bloquear indirecto al pivot para que el pivot salga fuera y van flotando todas por todas las posiciones, o la del pivot la mantiene siempre. Depende del equipo. Ya, es que yo llevo un equipo senior y tengo un jugador que es entrenador. Y cuando lo pongo a jugar siempre me pone a sacarme al pivot fuera, cosa que a mí no me gusta mucho porque considero que el pivot es el mejor que tengo y que lo quiero dentro. Pero también son cosas nuevas que tampoco vienen mal, ¿no? Pero no sé, a mí me resulta un poco, no sé, como que estoy perdiendo la ventaja. No sé, te quería preguntar tu opinión. Pues depende del equipo. Mira, Dani está poniendo, yo al pivot lo hago subir porque también tiradores mis pivots. Pues depende. El alero puede ofrecer un bloqueo al pivot para que salga al taco. Depende de la situación. Depende del pivot que tenga, que sea capaz de jugar por fuera o no. Y depende de los exteriores que tenga. O sea, por ejemplo, lo hago mucho cuando tengo un 3 muy físico. Sí que hago un ciego o sea, pero al revés. Yo lo trabajo, bloquea el poste al 3 para que el 3 vaya interior y el 5 se abra. Vale. Vale, pero depende de la situación. Hay equipos en los que no lo puedo hacer. Si mi 5 es un tronco, no lo suelo trabajar, la verdad. Claro que ellos lo han hecho solo y me fastidia un poco coaccionarlo. Si lo hacen, pues es su táctica individual. También hay que dejarlo jugar libre un poco. Aunque le pongamos normas, también, no sé, quiero verlo también en los partidos, a ver qué tal sale un poco. Eso es lo que te iba a decir. Déjalos un poco, lo vas viendo. Si tú ves que le sale bien, lo dejas. Si ves que no, se lo dices. Eso es. Gracias, Dani. Nada. A veces también trabajo con mi 1 para que mi 1 sea el que vaya interior, típico bloqueo bucla, y que se abra el grande después de bloquear.
Eso es verdad que hace tiempo ya que no lo hago, pero sí que antes se hacía mucho más. Depende del uno que tenga, si es físico y es capaz de jugar al poste, o si es buen jugador de espaldas, que suelen ser mejores jugadores a veces los unos que los 5 de espaldas. Lo trabajo. ¿Qué más? Venga, que así es más entretenido si vamos hablando todos. ¿Qué tipo de bloqueos indirectos trabajamos primero? En 3x3, sí. Yo diría quizás el vertical, ¿no? En vertical. ¿Qué tipo de bloqueos indirectos trabajamos primero? Es decir, ¿cómo metemos el bloqueo indirecto? El que pasa el balón a un lado pasa a bloquear al lado contrario. Están poniendo en el chat, Adrián. De arriba a abajo. De arriba a abajo entienden un bloqueo vertical. Sí, yo me refería el de arriba abajo, exactamente. Empieza el balón arriba del todo, pasa un alero y el alero del lado contrario se hunde y bloquea al jugador que estaba en la posición de encima de la bombilla. Bueno, yo como puso a Adrián primero metería el bloqueo entre exteriores, que es más fácil. Es decir, paso y en vez de cortar voy a bloquear. Primero meto pasar y cortar, ¿no? Con todas sus opciones, de puertas atrás, etcétera. Y después cuando empiezo a meter bloqueo, el primer bloqueo que meto es paso y en vez de cortar voy a bloquear al lado contrario. Para salir a recibir. Después ya empiezo a meter bloqueos verticales y horizontales. El lado contrario hunde su defensa, bloquea y continúa. 2 pases al que sale del bloqueo y al que bloquea. Contrario. Dani, explícalo bien, por favor. El que bloquea entiendo que es el de arriba. Pues el del lado contrario hunde su defensa y bloquea. ¿El del lado contrario es el que bloquea o es el de arriba? Sí, Dani, yo creo que entiendo yo también lo mismo. Vale, sí, Dani está poniendo lo mismo que dije yo, entonces. Sí, bloquea y como que luego sale a recibir, ¿no? Es lo que entiendo yo. Exacto. Es lo más fácil para empezar a trabajar bloqueos. Y después ya trabajas cómo poner los pies según hacia dónde queremos que salga. Si lo que queremos es que en vez de salir a recibir arriba continúe y vaya interior, por ejemplo. Esa sería la segunda variante que metería yo. Cambiar los pies para que vaya interior en vez de hacia afuera a recibir. Y después ya Dani, entonces si entiendo, perdona, empieza a trabajar los bloqueos por el exterior, por ejemplo, de fuera hacia adentro. Primero para salir a recibir exterior. Y después yo suelo meter la variante que vaya a recibir interior desde el exterior. Vale. Y después ya empiezo a meter otras variantes, salidas de bloqueos para tirador, verticales, horizontales, 2 bloqueos consecutivos, etcétera. Ok, gracias. Y los ciegos, claro, que no los hemos nombrado. Primero lo trabajo como dije ahora y después el mismo bloqueo pero ciego al revés. En vez de bloquear el que pasó, por ejemplo, le bloquea al otro para que salga a recibir. Sí, lo están poniendo ahí en el chat. Eso es, primero carretón, después lo mismo pero en vertical, etcétera. Si alguno tiene alguna duda o no está entendiendo un poco lo que estamos hablando, porque es verdad que verlo así solo hablando es más complicado. Si hay alguno que no lo esté entendiendo, que pregunte, ¿eh? No se queden con dudas.
sea, repito, lo que quiero es que se queden con un poco que tenemos que tener un orden para trabajar las cosas. Es decir, cuando hacemos una programación para trabajar, una temporada, que se lo puse en las tareas, por eso se los puse, para que más o menos ver si tenían un orden lógico a la hora de trabajar. Un poco tener claro cuál es el orden en trabajar ese tipo de cosas, ¿vale? No empezar, por ejemplo, trabajando primero los bloqueos directos y después pasar y cortar, ¿vale? Que creo que eso es obvio. Pero así, más o menos hablando, pues mira, vamos viendo cositas y vamos viendo cada uno cómo lo hace. Habrá alguno que meta primero pues el directo, después el indirecto, otros al revés, pues es eso. O sea, eso no me parece una locura, pero sí que tenemos que tener un orden de, por ejemplo, yo primero obviamente pasar y cortar, después vamos a meter bloqueos indirectos, después directos, etcétera, para acabar haciendo algún tipo de sistema corto primero, lo que se llaman desatascadores, un desatascador corto, y ya después puedes ir metiendo cosas más complejas, ¿vale? Y a la vez que vamos trabajando eso, trabajamos dentro de una opción todas las opciones, es decir, dentro de, por ejemplo, el bloqueo indirecto, como estábamos hablando ahora, para salir a recibir, pues, para salir a recibir, para tirar, para salir a recibir y rizar, para salir con paso atrás, para leer la continuación del bloqueo, etcétera, ¿vale? Todas las situaciones en cada opción, ¿vale? No ser mecánicos de no voy a bloquear, sale a recibir, tiene que recibir arriba y si no, ¿vale? Sino dentro de eso enseñar a leer todas las situaciones. Y ya después, por último, trabajado, o sea, cuando ya vamos metiendo todo eso en el 3 contra 3, después ya trabajo temas un poco más complicados de bloqueo, rebloqueo, de fintar el bloqueo y deshacer el bloqueo, etcétera. Vale, pero eso lo meto ya después, cuando ya han pillado primero el bloqueo directo bien hecho para atacar el aro. Y después a partir de ahí, el resto de opciones. Bloqueo invertido, sí, el ciego, ¿no? Entiendo que es lo que quieres poner, Antonio, José. Bloqueo invertido como bloqueo ciego lo llamo yo. Base bloquea pivot. No, entonces no es lo que estoy diciendo yo. ¿Será como que lo bloquea por la parte de atrás, por la espalda? Al pivot. Entiendo que es para lo que estábamos hablando antes de bloquearlo para que salga y meterse el base interior. Yo ahí lo haría al revés. Sería el pivot el que le haría un ciego al base para que el base vaya interior y después abrirse el pivot. Normalmente el pivot, el defensor del pivot no va a apretarle una línea de pase después de un bloqueo. O sea, si bloquea, se va a abrir a recibir solo, normalmente. ¿Sí? Antonio José, sí. Vale, ok. ¿Algo más? Ese tema. Aprovecho un poco ahora el parón para decirles que a las 8 se abre el examen, ¿vale? A partir de las 8 se abre y ya cuando lo empiecen a hacer, desde que terminen ya se podrían ir yendo, ¿vale? Por si alguno después tiene prisa o lo que sea. El examen es muy cortito, ya lo dije ayer, son 10 preguntas de contestar verdadero o falso o la opción correcta. Y de verdad que es muy sencillo, no se estresen. Hay algunas cosas que las he dicho aquí y otras cosas que son mega lógicas y que no van a tener problemas. Y mínimo para probar les va a dar seguro, o sea, no se preocupen, ¿vale? Y a las 8 se les abre y desde que terminen ya se pueden despedir, ¿vale? De todas formas, yo estaré a las 8, Sergio, a las 8, 8 en punto. De 8 a 9 tienen para hacerlo, ¿vale? A las 9 se cierra. Nada. Vale, de todas formas yo estaré conectado y si tienen alguna duda me la pueden preguntar sin problema mientras estén haciendo el examen, no se preocupen. No, yo hoy soy del Bayern, Dani.
Dani, y una pregunta. Sí, dime. Si en el examen tenemos una pregunta mal, ¿resta o no? No. El Claro. fallo no resta. Perfecto. De verdad, o sea, no se preocupen. No se estresen lo más mínimo. Es muy sencillo. Vale, yo estaré conectado. Cualquier duda que tengan me la pueden preguntar sin problema. Vale. No les voy a decir la respuesta, pero les ayudo. Buenas, Pablo, no hay problema. No te preocupes. Vale. Bueno, seguimos. Después del 3×3, ¿qué trabajamos? Bueno, 4×4, 5×5, obviamente, pero ¿qué más? Ah, Pablo, nada, fácil, que a las 8 se abre el examen, a las 9 se cierra. ¿Vale? Y desde que lo empiecen a hacer, el que termine se puede ir yendo. ¿Vale? Yo estaré conectado aquí en la sala por si tienen cualquier duda. ¿Vale? Nada más. Y que es muy fácil, que no se estresen. ¿Vale? Vale. Ventajas, desventajas en ataque, Antonio José. No, lo contestan en el... O sea, se les abre y lo contestan ahí mismo, le dan a enviar y se envía. ¿Vale? No hay que adjuntarlo. Nada. Vale, seguimos. Eso. Ventajas, desventajas, perfecto. Por ahí va Antonio José, muy bien. ¿Vale? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Las ventajas, desventajas, ¿cómo lo empiezan trabajando? No me digan contraataque de 11 típico, por Dios. Con movimiento de balón en ataque, ¿no? Que vaya rodando. Sí, pero por ¿cómo lo todo. hacemos? O sea, Y cortando. perdón, David. O sea, cuando suelto el balón, tengo que cortar para intentar generar algún espacio. Sí, pero ¿cómo lo trabajamos? Me refiero, o sea, ¿qué trabajamos primero? Pues, por ejemplo, obviamente lo está poniendo Antonio en el grupo. Primero el 2×1, después 3×2. Después lo iremos complicando, 4×3, 5×4. Vale. Podemos trabajar 3×1. Vale. ¿Y qué pedimos a nuestros jugadores? Por ejemplo, en el Los pases y 2×1, cortar o abrirse. ocupar bien los espacios primero. Sí. Vale. ¿Y al que tiene balón, qué le pedimos? Jugar rápido, limitar pase y bote, ¿no? Exacto. Si el compañero está adelantado, suelto, y si no, vuelo. Y ataco el aro. Y después leo. Que no puedo finalizar, el otro compañero tiene que acompañar la penetración para doblar y que si no la puedo meter yo, la meta él. Ya está. O sea, aquí no estamos trabajando pasar, cortar, etcétera. ¿Vale? Lo más rápido posible, soltar bola y atacar el aro. Aquí un poco también jugar con el tiempo, ¿no, Dani? El timing, generar espacios, atacar rápido, influyen muchos factores, ¿no? Claro, o sea, a ver, yo lo que hago, primero lo trabajo el 2×1, por ejemplo, ¿no? Después 3×2, etcétera, etcétera. Y les voy poniendo esas normas, ¿no? Atacar, primero no limito, ¿no? Como dije antes. Primero no limito, después poco a poco voy limitando. Es decir, por ejemplo, después al pasar de medio campo solo tienes X segundos o tienes X botes o solo puedes dar máximo 2 pases. ¿Vale? Voy limitando para que se les vaya complicando un poco. Y después empiezo a trabajar, por ejemplo, si estoy trabajando el 2×1, pues el segundo defensor llega de detrás. Y ya trabajo, si no finaliza rápido, llega y hacemos 2×2. O 3×2 y hacemos 3×3, etcétera. Vale. ¿Por qué has dicho, Dani, eso del contraataque de 11? ¿Es que no te gusta? Sí, pero con normas. Claro, claro. A mí lo que no me gusta es el típico, o sea, lo típico que yo lo he hecho también, o sea, no les voy a mentir. De, venga, vamos a hacer, yo qué sé, pues contraataque de 11, venga, y ya, ¿sabes? Sino poner normas, obligarlos a competir, etcétera. No simplemente hacerlo y ya. A los jugadores les gusta mucho.
Ese es el problema, que les gusta demasiado. Sí. Dani, realmente ese ejercicio, para mí, para mi gusto, deja de ser contraataque, es decir, para trabajar superioridad está bien, pero si lo quieres usar como contraataque, como su propio nombre indica, al final no es real, porque al final te están esperando siempre ahí dos jugadores ya posicionados. Entonces, yo sí es verdad que, por ejemplo, lo uso para trabajar la superioridad y con normas. Normas de puntos de forma individual, para generar pases, asistencias y demás. Necesito un código Sí. para... Yo lo que trabajo mucho más que el contraataque de 11 como tal es, como estaba diciendo ahora, por ejemplo, 3x3 con balance, y en el balance a lo mejor uno de los jugadores tiene que tocar el fondo o tiene que sentarse en el suelo, tiene que hacer una flexión antes de ir a defender, por ejemplo. Y ya está generando un 3 contra 2 más real, con balance defensivo y llegando un tercer jugador por detrás. ¿Vale? Es mucho más real que una situación de contraataque de 11. ¿Vale? Hay uno que hace mucho... ¿Sí, Ángel David? Sí, nosotros trabajamos mucho el de 11, pero para calentar, más que otra cosa. Muchas veces en modo calentamiento usamos 11 y después cuando queremos hacer ventaja de ventaja, según los jugadores que hayamos, ¿no? Pero si ya vemos 10, hacemos el 5 para 5, un grupo en línea de fondo y otro grupo en el tiro libre, ¿no? El que defiende. Y al que el entrenador le pasa el balón, el que está enfrente tiene que ir a tocar línea de fondo para volver en desventaja e intentar recuperar. Entonces ahí trabajamos un poco la ventaja de ventaja lo más real posible, ¿no? Sí. Y alguna situación más que hacemos también. Sí, ese está muy bien. El que acaba de poner también Francisco Javier en el chat, continuos se van incorporando desde los fondos, es decir, empiezo en 1x0, 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, 5 contra 4 y a veces también lo acabo en 5 contra 5. Ese está bien, pero no lo uso en ciertos momentos de temporada por el tema de carga. Es un ejercicio que carga bastante al primero que sale, hay que tener un poco de cuidado en ciertos momentos. Pero, por ejemplo, en pretemporada sí lo uso bastante. Vale, pero ya después cuando quieres trabajar un poco más, vamos a decir, táctico, ese ejercicio ya se complica un poco más. No te sirve tanto porque la última, cuando ya llegan al 5 contra 4 o 5 contra 5, están muertos. Vale. Lo que está diciendo, hay uno que lo trabaja mucho el Alba de Berlín, o por lo menos yo se lo vi a ellos, que es con balance y el último atacante que toca balón tiene que ir a tocar una esquina del campo, ya sea que la pierda o que tire, por ejemplo, tiene que correr a tocar una esquina del campo que ataca y después correr a defender. ¿Vale? Están jugando hasta que metan canasta. Cuando un equipo mete canasta, sigue jugando, el que le mete en canasta cambia. Puede ser en 3x3, en 4x4, en 5x5, depende de cuántos jugadores tengamos. ¿Vale? Y ese es bastante... Está guay el ejercicio, a los jugadores les gusta y es más real, por ejemplo, que el contraataque de 11. ¿Sí? Lo ¿Puedes repito. repetirlo, Dani? Sí, di Gonzalo. Justo eso, que si podías repetirlo, que no me quedé con el ejercicio bien. Sí. Mire, por ejemplo, equipo de 12 jugadores, 6 a un fondo, 6 al otro, y salen en 3 contra 3, 3 de cada equipo, ¿no? 3 de cada fondo. Juegan 3 contra 3 hasta que uno de los dos equipos meta canasta. Cuando el equipo mete canasta sigue jugando y en los otros 3 cambian por sus 3 compañeros que están fuera en el fondo. ¿Vale? Y durante todo el ejercicio, el que tira, por ejemplo, o el que pierde el balón, el último atacante que toca balón, tiene que ir a tocar una esquina del campo antes de ir a defender. ¿Sí? Primero lo pueden hacer sin tocar esquina, por ejemplo. Después pueden meterlo a tocar esquina solo cuando tira o cuando la pierde. ¿Vale? Lo van complicando. Ese que tú dices al final es un 3 contra 3 continuo, ¿no? Lo único que pones es una limitación o para que haya una desventaja ahí, ¿no? Exacto. Sí. Vale. Es parecido al 3x3 y defensa, pero continuo. 3x3 y balance, perdón. Pero continuo, exacto. Juega hasta que te metan canasta.
Lo puedes hacer, cada canasta vale un punto, a 5, a 7, a 3, depende si lo quieres hacer más rápido, más largo. Y es duro y sirve más que, por ejemplo, el contraataque de 11, por lo menos a mí me gusta más. Yo, por ejemplo, ese Dani lo uso dándole un plus también en la defensa. Es decir, si yo meto y consigo que no me metan, entonces sumo puntos al equipo. También. Después puedes poner todas las normas que quieras, que hay 8000, y lo vas complicando y a los pibes les encanta porque al final están compitiendo y te sirve mucho más. Suma el robo, suma lo que tú quieras trabajar en ese momento. O si quieres meter por el tema de bloqueo a rebote, o si bloqueas bien el rebote tienes un punto, si lo coges, por ejemplo. Depende de lo que tú quieras incidir en ese momento. Nosotros cuando usamos la competición, haciendo 3x3 continuos o 4x4 con ventaja y desventaja, puntuamos más la defensa. Por ejemplo, la defensa vale 2 puntos y el tiro vale 1 punto. Entonces, ahí propiciamos que la defensa se esfuerce más siempre. Para ganar, ¿no? Porque al final estamos haciendo competiciones y te motiva más. Sí, perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Yo lo que quiero, o sea, yo por ejemplo, si en un entreno estoy trabajando cierto concepto, por ejemplo, yo qué sé, pues un día estoy trabajando líneas de pase y después acabo en un ejercicio de ese estilo, pues incido en él, línea de pase. Si robas en línea de pase, tienes puntos. Después otro día a lo mejor estoy trabajando más el bloqueo de rebote, pues incido en el bloqueo de rebote. Si bloqueas rebote, vale. Depende de lo que quiera ese día. O si quiero hacerlo completo, pues meto más cosas. Vale, después. Hablando un poco de cómo organizamos nuestro ataque, ¿vale? En general, sin nada, o sea, no decir ahora unas normas claras ni nada, sino más o menos cómo organizamos nuestro ataque. Es decir, yo cojo un equipo ahora, imagínense, un cadete, un junior, empiezo en pretemporada a entrenar y qué trabajo, qué empiezo trabajando y cómo voy trabajando a lo largo de la temporada, en qué orden más o menos. O sea, llego el primer día y meto sistemas nuevos. Todo el mundo va a decir no, pero la mitad lo hacen, seguro. No puedo decir palabrotas, pero que me están grabando. Pero seguro que más de uno. Las 2 primeras semanas mete algún sistema. No, yo creo que no. Yo creo que básicamente es lo que se ha hablado, la ocupación de espacios. Si no ocupamos bien los espacios, por muchos sistemas que vayas a hacer, no te va a servir de nada, porque ni los chicos se van a enterar, ni tú le vas a sacar rendimiento ninguno a esa táctica que le vas a proponer. Para empezar eso, la ocupación de espacios y a partir de ahí empezar a trabajar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Un ataque a zona es un sistema para ti? ¿El qué, perdón, Álvaro? ¿Un ataque a zona es un sistema? Si lo hace o sea, con unas normas muy pautadas, sí. Pues Puedes yo, por atacar ejemplo, contra la zona en libre o en sistema, depende. Yo, por ejemplo, empiezo la liga el 1 de octubre. O meto ya el ataque a zona o voy a llegar al partido y llevo 2 semanas entrenando. Es un ejemplo. Quiero decir que depende un poco la competición a veces. Es un senior, ¿eh? Es un senior. Bueno, un senior es diferente. De todas formas, yo trabajo primero por concepto y después es verdad que a lo mejor... sí, ataque pues, libre, a zona libre, ¿no? Por ataque libre. No jugada. Eso sí, es libre, es por concepto. Eso es. Eso es desde el primer día. Eso. Eso sí, eso es perfecto. De todas formas, repito, o sea, si queremos meter sistemas, tampoco me parece mal a la hora de competir. Después cada uno tiene que tener sus objetivos, saber dónde están, en qué club están y qué objetivos tienen. No es lo mismo estar en un club,
vamos a llamar cantera semiprofesional, que es lo que queremos formar jugadores y nos debería dar un poco más igual los resultados. También es verdad que los resultados en esos clubes suelen venir solos. es bastante más fácil en ese sentido, porque suele ser bastante superior. Estamos hablando de una cantera de Granca o de Canarias, por ejemplo, ¿no? Que en las primeras fases de la liga no sueles tener excesivos problemas. Pero después hay clubes que no puedes, o sea, que tu objetivo a lo mejor te lo juegas en el primer partido. Y eso, oye, es otra cosa. También es verdad que si empieza la liga el 1 de octubre, yo recomiendo empezar antes. 4 semanas son pocas. Si llevas 2 entrenando, Álvaro, te van a faltar 1 o 2 para empezar la liga. Pero son amateurs, no puedo apretar más. Ya. Si es senior es complicado, es otro rollo. A no ser que sea un senior un nivel bastante alto. Es un primera nacional, pero tampoco son amateurs. No puedo exigirles como si cobraran. Sí, pero eso te va a faltar, o sea, no lo digo en plan mal, sino no puedes pretender en 4 semanas que el equipo esté a un nivel de competición alto. No, claro. Dani, nosotros solemos trabajar un poco el mes este que estamos, septiembre, un poco así, ataque libre por concepto, lo que hemos trabajado años atrás, pero claro, como tenemos nuevos fichajes siempre, hay gente que se va, hay gente que viene, y nosotros el día 24 tenemos la Supercopa de España, que nos tocó jugarla porque quedamos subcampeones de la Copa del Rey y este año se hizo nueva, es decir, tenemos 20 días para prepararla. Y que, como dices tú, es muy complicado. Y somos seniors, somos gente ya adulta y coger ritmo es complicado a un mes solo, pero claro, hay que tener en cuenta que los gastos y los costes es una brutalidad. Entonces es lo que hay y lo tenemos que hacer lo mejor posible. También es verdad que en los equipos senior no sueles cambiar tanto de un año para otro, es decir, puedes empezar usando herramientas que ya tenías la temporada anterior y ya después vas metiendo cosas nuevas si tú quieres. Pero claro, estamos hablando de un senior que es un poco diferente, no es lo mismo que a lo mejor un cadete, un junior o un sub-20, que lo que hacemos es formar. Estamos hablando de un senior, entiendo, con ya jugadores mayores y que prácticamente, vamos a decir, su techo de formación casi ha llegado o ya ha llegado. Sí, son jugadores ya todos internacionales con sus países y por eso entonces ya tienen, ¿no? Ahí ya lo que estamos hablamos, haciendo prácticamente es que cojan ritmo. sí, escoger ritmo simplemente por los sistemas y todo, trabajamos siempre los mismos sistemas y ya se empieza a añadir algo nuevo, ¿no? Más adelante. Lo tienen que tener y el que venga nuevo que se acople lo más rápido posible. Sí, eso es lo que hacemos. Vale. Es lo que hemos hablado, ¿no? Que en las categorías cadete junior hay niños que suben de categorías anteriores y hay chavales que te vienen, que nunca a lo mejor han jugado al baloncesto y si no empezamos con lo fundamental van a estar perdidos toda la temporada. Sí. ¿Por qué? Porque sí, hay chicos que llevan toda su vida jugando, pero a esos chicos también hay que decirles, mira, hay que empezar por esto. Tenemos que empezar por esto y si a principio de temporada no comenzamos por la base, por así decirlo, a mitad de temporada ya no lo vamos a lograr. Claro. Porque, y más con la juventud que hay hoy en día, que el entusiasmo es muy poco. Tienes que estar encima de ellos, venga, vamos, porque, perdón que lo diga, pero el baloncesto de hoy en día y los chicos de hoy en día no son como los de antes. Las ganas, no hay la actitud que había antiguamente. Sí, yo creo que no es un tema de ganas, sino un tema de que tienen demasiado, decir, muchas más cosas que hacer. Sí, demasiadas actividades. Yo creo que más que los pibes es culpa de los padres. Pero bueno. Sí, también, pero eso es otro mundo aparte. Sí, eso ya es más complicado. Sí.
Pero sí, yo creo que en estas categorías primero hay que empezar de nuevo repasando lo básico y después ir complicándolo poco a poco, dependiendo del nivel del equipo que tengamos, del grupo que tengamos, podemos acelerar más rápido o menos, ¿vale? Porque hay cadetes, por ejemplo, un cadete, un junior, que el nivel es bastante flojito, que eso, que hay chicos pues, o chicas que están empezando a lo mejor a jugar y tengo que empezar otra vez casi que de cero, y los jugadores que ya están jugando a lo mejor tampoco tienen asimilado del todo los conceptos. Entonces ir repasándolos todos del principio, aprovechar el principio de temporada para ir metiendo todas esas cositas, me parece súper importante. Vale, después eso, les digo, depende del club y depende de la situación. Hay clubes que tienen objetivos X y que a lo mejor te lo juegas todo o casi todo a un partido. Dani, una pregunta. Sí. Yo sé que ayer hablamos de un poco de ese aspecto, ¿no? De que si tenías jugadores con menos nivel, decías que nunca separas y tal, pero si tienes una categoría junior y te llega un jugador que no ha estado nunca federado, pero tiene sus manías de jugar a baloncesto, ¿sabes? Pero no tiene ningún concepto, no conoce fundamentos, sistemas ni nada. En pretemporada, ¿qué haces con él? ¿Tú qué harías? Es una pregunta para yo, más o menos, saber si lo tienes que poner un poco en el grupo, pero también hacer ejercicios aparte a él para que vaya cogiendo nivel. Cuando te vienen junior es una putada muy gorda. Porque ayer tú dijiste mismo que, por ejemplo, Abrines o algún otro jugador había empezado tarde y después eran unos cracks. Abrines los empezó a tíos. jugar en junior. Entonces, ¿sabes cómo se habrá gestionado eso a nivel entrenador de tener un jugador así? A ver, Y saber entiendo ver, que saber ver que iba a progresar, o bueno, ver las habilidades y toda esa historia que conlleva todo. o sea, depende mucho de la situación, repito. O sea, si tú estás en un club en que tienes canchas, disposición de canchas, instalaciones, en un gimnasio, etcétera, todo va a ser muchísimo más fácil. Yo, por ejemplo, en mi club lo tengo bastante complicado, porque yo tengo 2 canchas para 20 equipos. Entonces, lo ideal, si tienes instalaciones y tienes tiempo, entrenadores y puedes, es que con esos jugadores hagas mucha tecnificación aparte. Pero no, yo por lo menos no lo saco del grupo en los entrenamientos de grupo, de equipo, porque si no el pibe, lo normal es que deje de jugar. ¿Vale? Y es muy difícil que se incorpore al grupo si al principio lo va separando, o sea, le va a costar muchísimo más. ¿Vale? Pero es verdad Sí, que en junior es complicado. también tienes que trabajar después con los demás, ¿no? Con los que ya entienden el baloncesto. Los mismos jugadores del equipo que ven que te retrasan los entrenamientos o que tal y están con la mala cara, como esto. ¿No? Te has visto así situaciones, supongo, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Es muy complicado, es muy complicado. Si al final es un jugador o una jugadora que tiene ciertas condiciones y más o menos va mejorando, los otros jugadores no van a tener problemas, seguro, porque ven esas condiciones. Los pibes no son tontos, las chicas no son tontas. Y si es un jugador que ven que tiene ciertas condiciones físicas o facilidad o lo que sea, no vas a tener tanto problema. Si no, va a ser muy complicado. Es decir, lo ideal es que eso no te pase. Es decir, si tú estás en un club en que hacen bien las cosas de abajo y tienes suficientes jugadores, o sea, una cantera abajo de la que nutrirte, no te debería llegar un junior que haya empezado a jugar en junior, a no ser que sea una cosa muy rara y excepcional. Por ejemplo, Abrines, estamos hablando de que llega a un club prácticamente de élite y claro, ya con unas condiciones, creo que he jugado en una liga escolar de todas formas, o sea que el jugar jugado, pero a competir de verdad empieza a competir en junior, por así decirlo. Entonces, claro, Sí, si tú tienes jugaba en unas un colegio de Mallorca. condiciones, etcétera, es mucho más fácil. ¿Sí, Pablo? No, que Abrines jugaba en un cole de Mallorca y lo fichan directamente casi al Unicaja. Exacto. O sea, él juega en el cole, en liga escolar, y lo ve alguien de Unicaja y se lo llevan becado en junior. Pero vamos, o sea, que lo básico entiendo que lo tenía, por así decirlo. Vale, pero es muy complicada. Esa situación es muy, muy complicada para un entrenador. Gestionar eso.
Y, por ejemplo, en cadete femenino es 8 veces más complicado, aunque suene feo decirlo. Integrar a una jugadora que es muy flojita en un equipo de esas edades es muy complicado. Muy complicado. ¿Y por qué dice femenino más complicado? ¿Porque las chicas son un poco más de grupo o Sí. se implican menos en ese aspecto de No, generar, se implican ¿sabes? menos, que les cuesta más. O sea, Sí, cuando ya son más grandes es más fácil, pero en esas edades les cuesta mucho. ok, Por lo ok. menos en mi experiencia, en lo que yo he visto. Los chicos como que es más fácil, ¿sabes? Los chicos lo ven más fácil. Es más fácil que no te generen problemas. Vale. Dani por en Granadilla, empezamos cada año con bastantes niños nuevos, con solo básquet de calle, pero es parte de la cultura del club que jueguen todos. Por eso les digo, o sea, depende del club. Hay clubes que no te queda otro remedio, porque si no, no tienes equipo. Y hay clubes que más o menos, eso, lo que estábamos hablando antes, si tú eres un Canarias, un Granca, obviamente ese problema no lo vas a tener. Al revés, vas a tener problemas para elegir a los 12 mejores. Por eso depende de la situación. Yo, por ejemplo, en mi club es verdad que eso pasa poco. Es verdad que pasa alguna vez, pero es muy, muy raro. Que te llegue un cadete, un junior que no sabe jugar. ¿Vale? Pero lo ideal es, si puedes, hacer tecnificación para que lo básico lo trabaje aparte y después ya trabajar en el grupo normal y que se vaya adaptando el jugador que llega. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco de la detección del talento, ¿vale? Que también hay una asignatura aparte, pero un poco en el tema de formación. Consejos, Dani, para clubes como el nuestro, Dani Hernández. Consejos. Repito, si puedes usar cancha para trabajar aparte y los jugadores van, que también es complicado, trabajar aparte. Si no te queda más remedio, trabajar para los que más o menos ya saben y que el resto se ponga al nivel lo antes posible. Habrán algunos que lo consigan y habrán algunos que se caigan por el camino. Pero lo que no podemos es adaptarnos a los que acaban de llegar, porque entonces los que ya estaban se van a aburrir y se nos van a ir. Y eso obviamente es peor para mí. Y el jefe que hable con padres, sí, claro, el entrenador también. O sea, hay que hablar con los padres, con los jugadores también. Ya a estas edades son chicos y chicas ya que son capaces de entender las cosas. Y tú se lo tienes que dejar claro desde el principio. Mira, esto te va a costar un tiempo adaptarte y que tienen que tener paciencia. Lo que sí que no harías es engañar. O sea, decir, no te preocupes, tal. Al final eso es mucho peor. Yo hablo con los padres, hablo con los jugadores, las jugadoras, y se lo digo claramente, mira, obviamente tienes que entender que a lo mejor tu compañero lleva 8 o 9 años jugando y tú llevas 1. Y te va a costar. El problema es cuando el presidente te mete con calzador a jugadores que no saben ni votar en junior y con la temporada empezada. Eso es una putada muy gorda. Depende mucho de las condiciones físicas. Sí, repito, si es un pibe o una chica que los otros jugadores ven. Espera un momentito, perdón. A ver, que si no, no veo. Que ven que tengan unas condiciones, por ejemplo, un jugador muy alto, normalmente los otros jugadores lo van a ayudar mucho más. Eso es verdad. Que tengas un grupo de 11 y le hagas ficha a uno y que le des minutos sí o sí. Eso es complicado. Eso es muy complicado. Pero bueno, tenemos que saber gestionar todo eso también.
Y después, ustedes, si les pasa eso, ¿qué harían como entrenador? O sea, yo soy entrenador de un equipo y a mí me dicen, tienes que fichar a este pibe, quieras o no, tienes 11, 12, 13, 14 jugadores a veces incluso, o 15, hay categorías en las que puedes fichar 15, y vas a tener que hacer convocatorias y tienen que jugar todos. ¿Qué haces? Ir rotando. Perdón, O David, según- repite. Ir No te oigo. rotando, ir Ir rotando, rotando. pero también Sí. teniendo, ser consciente de quiénes son los que te van, porque siempre suelen fallar algunos, a lo mejor por estudio o por cualquier otra cosa, o porque pasa un poco del tema y te van un día o 2 días. Entonces también valora esa parte. Sí. O sea, tenemos que ser lo más justos posibles en ese sentido, sí. ¿Sí, Braulio? No sé, yo primero, antes de empezar la temporada, hablaría con los altos cargos del club a ver qué quieren esa temporada. Y a raíz de ahí, si me vienen a imponer algo, mira, vamos a ver, usted a principio de temporada quería estos objetivos. Su objetivo que era ganar un campeonato. Vale, usted me quiere imponer a un chico que no sabe jugar al baloncesto o que prácticamente no sabe eso, lo que estamos hablando, no sabe ni votar. Lo siento, pero yo con este chico no puedo contar. Ya que lo tengo que dejar fuera, tengo que dejar a uno que sí sabe jugar para meter a él. Es decir, el objetivo posiblemente no se cumpla. El acuerdo que llegamos a principio de temporada no se está cumpliendo. No sé, hay que ver en el club en el que estemos, el por qué te quieren imponer a ese jugador, pero creo que hay que priorizar lo que se habla a principio de temporada. Exacto. Ahí es donde quería yo llegar. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro dónde estamos y qué queremos. Y qué quiere el club donde estamos, me refiero. O sea, no nosotros individualmente, sino el club. Yo lo veo desde los dos lados, desde el lado entrenador y desde el lado director deportivo de mi club. Y hay veces que tienes que fichar jugadores que no es lo ideal deportivamente, por así decirlo, pero tienes que hacerlo por motivos X. Pero los entrenadores tienen que tener claro dónde están y eso. Repito, si estás en un club como Canarias, un Granca, ese problema no lo vas a tener, seguro. Si estás, mira, como está poniendo Dani en Granadilla o Pablo, no sé en qué club estás, pero por lo que veo te pasa lo mismo. Sabes que te va a pasar. Y es algo que tienes que asumir y que tienes que saber gestionar. Lo primero que tienes que tener claro es dónde estás y si no estás de acuerdo con dónde estás, irte. No te queda otra. Y buscar un sitio que se adapte a tu forma de ver las cosas. No te queda más remedio de estar en un club de cierta forma de pensar. Es lo que hay. Te tienes que adaptar y tienes que saber gestionarlo. Lo que no puedes intentar es hacer cosas que no puedes hacer, obviamente. Sí, pero en el caso que te comento, por ejemplo, yo a principio de temporada queda en un acuerdo en el objetivo X, te imponen a un jugador que tú sabes que no te va a dar el rendimiento que te puede aportar al que deja fuera, ¿cómo actúas? Sí. ¿Entiendes? Pero, o sea, ¿te refieres a que te lo hacen ya avanzada la temporada? Claro, ya avanzada la temporada, te dicen, mira, tienes que poner, te traemos a este jugador, te lo tenemos que poner porque es hijo de X o por lo que fuera. Pues solo te quedan dos opciones. Y tienes que jugar. Solo te quedan dos opciones. O te la envainas y sigues para adelante como puedas. Agachar la cabeza y chupármela pero con perdón. O te vas. No te queda otra. O irte. Claro. Pero claro, ahí no te queda otra. Ahí, ¿cómo quedas tú como entrenador? Por eso, o sea, si tú tienes esa opción de decir, mira, pues no estoy de acuerdo con esto,
y no quiero seguir con este proyecto porque no es lo que habíamos hablado, también estás en todo tu derecho, obviamente. Sí, pero tú como entrenador, para ellos tampoco importa. Por Quiero eso digo que decir, depende de la situación, depende del equipo, depende de tu situación, depende de tus opciones, depende. Habrá veces que eso, que te la tengas que comer y no te quede otra, y habrá veces que puedas decidir, pues no continúo. Ángel, ¿ibas a decir algo que abriste el micrófono? Sí, yo iba a decir que estaba de acuerdo con el compañero en el aspecto este, que si te coges mitad de temporada, no te puedes ir, porque ya no solo es lo que opinen de ti, ¿no? Sino los chavales también que han puesto su confianza en ti y todos esos padres, pues no puedes abandonar en ese momento y dejar todo tirado porque el club te haya hecho una X, ¿sabes? Una putada, ¿no? Y entonces, pues yo creo que lo mejor o lo más lógico en ese aspecto es continuar, no te queda otra. Yo creo que depende de la categoría. Si eres, por así decirlo, profesional o semiprofesional, es otro tema. Si es una categoría de formación pura, como puede ser un cadete, un junior, yo nunca los dejo tirados a mitad de temporada. Pero, repito, imagínate que eres un entrenador profesional y te pasan en Primera Nacional y te obligan a fichar a uno porque es hijo de o lo que sea. En esas categorías ya, si tú sabes que tienes otras opciones y que tú al final eres profesional o semiprofesional de esto, te lo puedes plantear de otra manera. Imagínate que tienes un Primera Nacional con objetivo de ascender a EVA y tú coges ese proyecto por ese motivo y a mitad de temporada te hacen algo así. Creo que es otra situación diferente. Si es un cadete o un junior, yo termino temporada y si termino la temporada pues ya valoras las opciones que tengas. Y habrá veces que no te quede más remedio. O sea, habrá veces que aquí, por ejemplo, en Canarias, al final no hay tantas opciones, por así decirlo, y no puedes estar saltando de un lado a otro muchas veces, por así decirlo. Es más complicado. Vale, seguimos. Venga. Lo que estaba diciendo, tema de detección de talento, ¿vale? Desde el punto de vista de formación. ¿En qué nos fijamos? ¿En qué nos fijamos cuando hablamos de talento? ¿Qué es el talento para nosotros? No es una cosa solo, ¿no? No, son muchas. De ello puede que haya un jugador que sea muy talentoso solo en defensa. Lo que pasa es que normalmente estamos acostumbrados a fijarnos en ataque. Pero... Sí. Condiciones físicas, técnicas, visión de juego, están poniendo ahí por el chat. Son las condiciones que tiene el jugador, tanto o bien física o puede ser también psicológica, que sepa ver el juego, que tenga buena visión, que sepa anticiparse a las jugadas en defensa. Hay que mirar varias cosas con el talento. Físico, liderazgo, también están poniendo, táctica. Que sea capaz de aprender conceptos rápidamente. La capacidad para aprender. Sí, yo también me fijaría mucho en el compromiso, ¿no? En que esté comprometido para aprender, ¿no? Que quiera aprender. Bueno, por así decirlo, la definición más de diccionario es el talento es la especial aptitud intelectual, la capacidad natural o adquirida para ciertas cosas, ¿vale?
o la disposición de ánimo buena o mala para hacer alguna cosa. ¿Vale? Pero vamos, lo que han dicho, o sea, son las capacidades naturales que tiene una persona para algo determinado. En este caso estamos hablando de baloncesto, y las capacidades naturales pueden ser intelectuales o físicas. ¿Vale? Jugadores que tienen una capacidad de ver el juego, de entender el juego por encima del resto, hay jugadores que tienen condiciones físicas por encima del resto. Pues tenemos que ver un poco de todo eso, que es lo que buscamos. ¿Vale? ¿Cuántas veces hemos visto jugadores con unas condiciones naturales especiales para jugar a baloncesto en este caso y que no han servido para nada? Es decir, que se han acabado perdiendo por diversos motivos. Yo creo que es la gran mayoría. Hay muchos que no llegan por tener mala cabeza o malos consejos, que los padres no los ayuden. En definitiva, la parte psicológica o la ayuda influye bastante. Yo creo que hay infinitos motivos. Por el ambiente, o sea, por su entorno, por su familia, por su cabeza, por problemas físicos también. También muchos, mira, lo acaba de poner Pablo, porque los quemamos. He visto muchos jugadores en clubes o jugadoras que acaban quemados antes de tiempo por forzarlos en exceso, y de eso seguro que nos salen muchos nombres ahora mismo. Aquí en Canarias hay bastante jugadores que a lo mejor estamos hablando ya no tanto en mini, que el típico jugador que en mini destaca, de esos llegan 0,2, pero ya estamos hablando de un jugador en cadete o junior que tiene ciertas condiciones, que vemos que tiene capacidades para jugar a esto a otro nivel y no llega. Ya no solo de mini, sino eso, en categorías ya más grandes, que ya vemos que en cadete y en junior destacan y no llegan. Y muchas veces por eso, temas que los quemamos antes de tiempo. ¿Vale? Después también hay otros que no llegan simplemente porque no tienen oportunidades, que también aquí se ve bastante, no tienen, por así decirlo, hacia dónde salir. Jugadores que con 18 años o 19 o 20 los ficha un EVA, un LEP y no juegan y se echan a perder. Mil motivos. Yo creo también algo que no hemos dicho es lo de las lesiones, ¿no? También que influye. Hay jugadores muy buenos que se lesionan y ya no vuelven a ser el mismo jugador, nunca más. Sí, también. ¿Y el talento puede ser adquirido? Sí. Sí, claro, si no tienes, tú puedes tener un talento natural, pero si no lo trabajas, no va a servirte de nada. Hay gente que tiene poco talento natural a lo mejor, pero a base de trabajar y desarrollarlo, acaba teniendo un talento mucho mayor que gente que tiene un talento natural muy grande. Exacto. Y entonces, ¿por qué? Sí, Francisco. Perdón, que me estaban llamando por otro lado. Nosotros, particularmente yo pienso que en el tema del talento es una de esas cuestiones que no se enseña, pero sí se puede aprender. Se puede aprender y se puede entrenar. El talento necesita y es necesario una predisposición. Lo he comentado antes porque estoy con el móvil y con el portátil y hay veces que no me funciona uno de los dos. Sí. Lo importante es la capacidad de sacrificio y de trabajo que tenga el jugador y el interés que ponga, bueno, el interés o el apoyo que reciba desde su casa y desde el propio equipo o desde el propio club. Conozco muchos chavales que en cadete junior apuntaban buenas maneras y ha sido tal sobrecarga, tal número de presiones excesivas que al final han terminado agobiando al chaval o la chavala y diciendo, mira, yo no quiero jugar más a esto, yo prefiero dedicarme a otra cosa.
Eso es lo que yo quería apuntar. Gracias. Sí, perfecto. Y entonces, si entendemos que el talento puede ser adquirido y se puede trabajar, ¿por qué muchas veces le damos más importancia, por ejemplo, a las condiciones físicas que al resto, a las condiciones intelectuales, a la capacidad de trabajo, o a la capacidad de progresión de un jugador? Yo creo que muchas veces pasa porque, sobre todo en categorías inferiores, destaca mucho el físico. Cuando tienes un jugador grande en categoría mini y categoría infantil, si tienes un jugador grande, muchas veces eso destaca mucho y suele ser dominante, por decirlo de una manera. Y es más, que fijarnos demasiado en este tipo de jugadores suele hacer que los perdamos, porque se suele encasillar en un punto de eres 5, tienes que hacer estos movimientos, estos tal, que una vez se iguala el físico, acaban siendo este tipo de jugadores bastante vulgares porque no tienen recursos algunos. Exacto. Acaba de ponerlo Antonio José, a donde yo quería llegar. Totalmente de acuerdo. Acaba de ponerlo en el chat. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que buscamos son los resultados rápidos. Así de fácil. Es lo que yo... Somos muy cortoplacistas. Exacto. Ese es el problema. Todos, ¿eh? Yo el primero. Nos fijamos en un jugador que destaca hoy y no miramos al medio plazo, al largo plazo. ¿Vale? ¿Y qué podemos hacer para cuando cogemos jugadores en estas edades de formación? Para asegurarnos de que nuestros jugadores van a mejorar. ¿Qué es una de las cosas que tenemos que hacer? A ver si alguien lo dice. Básicamente, y en eso, por el tema de que soy psicólogo, puedo decir algo, hablar con ellos, no solamente motivarlos como acaba de comentar Daniel Hernández, sino también plantearles un programa a largo plazo o en el que le mostremos cuál es su desarrollo, su evolución y que no crea que esto mañana va a conseguir el 100%, sino que es explicarle, implicarle que esto es un proceso de trabajo arduo, de mucha capacidad de esfuerzo, de sacrificio, pero que al final va a tener una recompensa. Si el chaval, la familia y son capaces de comprender, de aceptar ese plan de trabajo a medio y largo plazo, yo estoy convencido y así me lo demuestran las experiencias, que ese chaval, esa chavala continúa y realmente puede llegar y ha llegado a donde queríamos y a donde queríamos las tres partes, la familia, el niño y el club. Gracias. Sí. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Vale, pero quiero añadir una cosita ya más técnica, por así decirlo, que podemos hacer, que es enseñar desde pequeños o desde lo antes posible a los jugadores a entrenar. Enseñar a entrenar. ¿Vale? Es decir, motivarlos y que ellos sepan motivarse a sí mismos. Educarlos en hábitos deportivos. Es algo súper importante. ¿Vale? Educarlos en hábitos deportivos. Si queremos que un jugador sirva para algo, llegue a X meta, desde que empezamos tenemos que enseñarlos. Educarlos en valores. ¿Vale? También tenemos que trabajar su capacidad de concentración, si queremos que un jugador mejore. Si no trabajamos su capacidad de concentración, le va a costar mucho más mejorar, ¿vale? O asimilar nuevos conceptos, si quieren verlo de esa manera. Fomentar su participación y su toma de decisiones, es decir, que sean capaces de tomar decisiones y equivocarse y darse cuenta que eso no va a pasar nada, es una de las cosas que quizá peor hacemos en general, ¿vale? No lo digo por nada en concreto, pero desde el punto de vista desde fuera, muchas veces vemos jugadores que están completamente bloqueados jugando por culpa de su entrenador, ¿vale?
porque no los dejamos tomar decisiones o les castigamos el fallo en vez de premiar el acierto. Y lo que hacemos es que se anulen a sí mismos, ¿vale? Y también enseñarlos a tener objetivos, ¿vale? Tanto individuales como colectivos. Es decir, enseñarle al jugador, pues que por ejemplo, yo qué sé, desde lo más básico, si hoy mete 8 de 10 en tiros libres, que mañana meta 9 de 10. O si hoy falla 2 entradas por la izquierda, que mañana solo falle una y que dentro de X tiempo no falle ninguna, ¿vale? Eso es lo que me refiero, ¿vale? Y eso es una parte súper importante en un entrenador de formación, ¿vale? No solo la táctica, no solo la técnica, no solo todo lo que hemos hablado en todo el tiempo que tuvimos ayer y lo que llevamos hoy, sino esto que estamos diciendo. Enseñar a entrenar, motivar, educarlos en hábitos deportivos, en valores, trabajar su concentración, fomentar su participación, fomentar la toma de decisiones, ¿vale? Y enseñarlos a tener objetivos, ¿vale? ¿Y ustedes a qué edad creen que podemos empezar a detectar un talento? Es decir, ver un jugador que decimos, este puede dedicarse a esto. ¿A partir de qué edad? Es que la vida es muy larga como para... Es que influyen, yo creo que muchas cosas. ¿Sí? ¿Alguien más? Pienso que hasta los 13, 14 años todo lo que vamos a ir viendo con anterioridad va a ser, como dice Anthony Blake, fruto de nuestra imaginación. Sí que vamos a ver muchas cosas, pero realmente es a partir de esa edad, 13, 14 años, una vez que pasa la pubertad, empieza la juventud, donde el chaval empieza a tener más asentado, bueno, tanto las habilidades como los intereses y las motivaciones. Yo creo que antes nos puede despistar y nos puede deslumbrar algo que realmente no va a llegar a fondo. Gracias. Exacto. Yo creo que al final entre cadete y junior, creo yo que a lo mejor se podría sacar algo en cuestión si se ve centrado, también en los estudios, que es fundamental y demás. Y ahí, vamos, creo yo que se podría valorar más a un jugador. Sí. ¿Qué más? Pues yo creo que no hay edad. Hay jugadores que hemos visto, pues por nombrar un jugador de élite, como dijimos antes, Abrines, como dijimos también... Ricky Rubio. Ricky sí fue muy precoz. Hablando de lo contrario, jugadores que se descubrieron, por así decirlo, tarde. Calderón, José Manuel Calderón, fue un jugador que empezó jugando en EVA. No tenía pinta de que fuera a ser... Y fue un jugador top NBA. Jugadores por condiciones físicas, Roberto Dueñas, Fran Vázquez, que empezaron a jugar tarde. Yo creo que no hay nada. He visto jugadores, por ejemplo, aquí en Tenerife, por poner un caso, un jugador que ahora mismo es profesional, Alberto Cabrera, que en cadete no fue ni a la selección canaria, porque sus condiciones físicas no le permitían competir al más alto nivel en ese momento, y de esa generación fue el mejor al final. Está jugando en Les Plata, pero incluso un poco sobrado a ese nivel, ¿vale? Entrenando con el Lenovo Tenerife de ACB, de Liga Andesa, y dedicándose a esto profesionalmente. Y él, por ejemplo, cuando sale de junior, o sea, ya en edad senior, él está con el Canarias ACB y en EVA, en el Náutico vinculado, y prácticamente no juega, siendo ya senior. Prácticamente no juega en el Náutico, en EVA. Y ahora es un jugador top en Le Plata y con condiciones para hacerlo bien en Le Oro mínimo. Que ojalá tengamos la oportunidad.
Reiner. Vale, Dani. Sí. Es decir, acabas de decir que no lo seleccionaron por su condición física, pero a lo mejor su técnica sí estaba para ir a la selección, pero por su Por la físico, técnica seguro. pero por su físico no fue seleccionado. Exacto, Es decir, que se valoró más su físico que su técnica. exacto. Vale. Pero que no lo digo No, como no, que el no. entrenador se haya equivocado, ¿eh? No. Es para uno, para saber en qué, para saber en qué se valora también en las competiciones. Claro. Cuando a ¿Qué ti te se dan una valora? selección canaria, es para competir en un campeonato de España y conseguir el mejor resultado posible en ese campeonato de España ese año. No para llevar al jugador que tú creas que dentro de 4 años va a ser mejor. Sí, pero vale. Pero si físicamente soy un portento, pero después técnicamente no sirvo para nada, Así debe ser. pero pasa lo que pasa. El físico se queda por el camino. Completamente. Sí, sí. Completamente. Al final es eso. Nos ponemos a mirar casos y hay casos que no, jugadores que pegan el estirón tarde, etcétera. Y no parece que vayan a ser grandes jugadores y lo acaban siendo. O porque al final sus condiciones técnicas acaban explotando también. ¿Vale? Pero repito, no lo digo en plan el seleccionador de aquel año se equivocó, para nada. Porque No, igual hubiese ido y el resultado hubiese sido peor. O no, hubiese ido y lo hubiese hecho espectacular el pibe. No se sabe. Fue una decisión que se tomó en ese momento y ya está. No lo digo como algo bueno como algo malo. Pero ahí queda como anécdota. No es una crítica en ese momento al seleccionador, sino a qué se prioriza en este caso. Vale. Exacto. Tú cuando, pero lo digo, o sea, yo mismo, o sea, cuando a ti te dan una selección, en este caso una selección canaria cadete, tú buscas los 12 mejores para competir en ese momento. Y en ese momento, pues se consideró que Alberto no estaba. ¿Vale? Pero que lo que tenía que hacer el seleccionador era elegir los 12 que creían mejores. A veces se prioriza el estilo de juego, bueno, también. A veces prefieres tener un jugador por lo que tú quieras hacer en ese campeonato, según lo que tú quieras, lo que mejor se adapte a lo que tú quieras. También. Pero bueno, eso lo podemos ver ahora con la española, con Escariolo. Todos los años siempre alguno dice, no, pues yo hubiera llevado a este en vez del otro, o lo que sea. O sea, el entrenador siempre va a ser discutido, eso es obvio. Pero cada uno lo ve de su manera y mira, por ejemplo, la decisión de Escariolo de Alberto, pues lo bien que le ha salido, Alberto Díaz. ¿Vale? No, Y le un podía jugador más de corte defensivo que, por ejemplo, Nico Colón. Exacto. Más no, muchísimo más. Muchísimo Sí, más. un cacho más. Y gracias a eso, a las defensas que ha hecho, se ha recuperado muchos balones y demás. Y ha puesto bueno, muy nervioso o como quieran llamarlo, el tema de las defensas a los bases. Sí, sí, completamente. Y ha salido bien, repito. O sea, podía haber salido mal y no hubiera pasado nada. No estaríamos hablando de ello. Por eso les digo que no lo digo como una crítica. Cada uno tiene su forma de ver las cosas y, oye, después, cuando lo ves después, a posteriori, dirás, pues mira, pues me equivoqué en esto, no me equivoqué en esto, acerté o no acerté, pues bueno. El tema es que la decisión se toma como el pase nuevo de Lorenzo Brown, que fue muy discutido, el nacionalizarlo y demás. Pero bueno, ese es otro tema. Ese no creo que sea por lo deportivo, sino por temas extradeportivos.
Bueno, y para detectar el talento, ¿qué podemos hacer? Aparte de verlo en la cancha jugando. Yo creo que es Ya muy está. importante en entrenamiento la actitud, cómo se comportan el resto de compañeros y aparte hay veces que se ve cuando alguien tiene algo especial, cuando en ejercicios muy tontos, por decirlo de una manera. En los ejercicios que parecen más tontos, de bote, de tal, se suele ver mucho cuando alguien tiene algo diferente. Sí. Y por ejemplo, para ver las condiciones físicas, aparte de verlo, repito, jugando, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es lo que dijo el compañero, ¿no? Viendo los entrenos, en cómo se desenvuelve, cómo la capacidad de concentración, y luego en la parte física, pues, cómo da el entreno en sí el jugador. Sí. Bueno, podemos también usar... sí, Ángel David. Sí, yo iba a decir igual, diferenciar el tema de que sea rápido, que tenga buena reacción, reflejo, un poco la coordinación. Ahí va viendo un poco si tiene más talento, ¿no? O mejor. Sí. Y Francisco Javier también ha puesto algo en el chat diferente a lo que han dicho, temas médicos, expediente académico, intereses y estilo de vida. También es importante por lo menos tenerlo en cuenta. Mirar también a la familia, si es grande, ciertas condiciones de posible desarrollo del jugador. Bien. ¿Qué más? Juan. Sí, yo he visto el talento de pequeño en niños que tienen cualidades, que ya tienen... recuerdo a un niño que con apenas 3 años le di un balón y resulta que cambió de mano mirando para mí. Eso ya creo que se puede detectar que ahí había talento, Sí. porque eso es difícil encontrarlo en edades tan prematuras. Después tenía tiro y, y nada, y ahora en edades más maduras me he encontrado con niños que ya no son niños, ya son vamos, portentos físicos que sí, tienen esa capacidad, pero no tienen el talento y la mente, sobre todo la mente es la que les falla. Tienen capacidad física, tienen progresión, pero después no están en el campo. Y el talento yo creo que también debe ser una capacidad mental. Porque ¿para qué quiero un jugador que sea muy grande, que sea muy físico, pero que después, vamos, se vuelve loco vamos, pierde balones vamos, o es muy agresivo? Porque también he visto niños, tengo la desgracia de conocer un niño que tiene mucho talento, pero que después físicamente intenta hundir a los demás. Tiene mucha agresividad. Y eso, prefiero más obviar ese talento porque me destroza los planes e incluso puede destrozar a los compañeros. Es lamentable tener que decir esto, pero es que si no tiene cabeza, que es lo principal, porque hay niños que son más gruesos, pero que tienen mucha sabiduría, que saben montárselo mejor, otros que son más físicos, pero que no se lo montan tan bien, y a lo mejor lo que se ve es el físico y no se ve las cualidades de la mente, de la capacidad de ese jugador. O sea, el talento lo podemos encontrar en muchas cosas, en muchas cualidades de los niños. Sí. Y de los mayores también, o sea, porque hay gente que ¿cómo se llama esto? El presidente de la federación empezó a jugar a los 16, ¿no? 18. La verdad que el talento es complicado, por eso es difícil distinguir cuál es el que debemos seguir. Y hay muchos jugadores que desgraciadamente, no sé si trabajan en la 11, pero vamos, que no tienen mucha visión, porque no se les ve las pautas de crecimiento, no se le ve el desarrollo, no se le ve la ambición, no sé. Lo digo, por ejemplo, en Gran Canaria no tenemos un jugador de Gran Canaria, ¿no? Y los que han jugado en Gran Canaria están en la NBA y no han jugado nunca en el equipo.
en la NBA o en Tenerife y nunca jugó en el Gran Canaria. No sé dónde están los jugadores del Gran Canaria. Por eso decía que si son ciegos o no. Bueno, esto es mi opinión, mi humilde opinión. En Tenerife pasa Me igual. gustaría- ¿Sí, Víctor? Me gustaría saber tu opinión también. Empiezo el Maravilla. Disculpa, Daniel. Empiezo el Sí, sí, entrenamiento Víctor. a las 8. ¿Tendría la posibilidad de hacer el examen después de terminar de entrenar? El examen se abre de 8 a 9 nada más. No se puede hacer en otro horario. De acuerdo, gracias. Nada. Seguimos con el tema rápido y ya acabamos. Mi opinión sobre eso, vamos al primero. Sobre lo que estábamos hablando antes, o sea, sobre lo que estabas diciendo tú antes. El tema de ciertos talentos, pero que después tienen otras cosas que a lo mejor no ayudan, como el tema de la cabeza. Yo creo que a ciertas edades tenemos que intentar trabajarlo todo y conseguir que eso se corrija. Llegado cierto momento es complicado, elegir el momento es muy complicado. ¿Vale? Es decir, yo tengo un jugador cadete que tiene cierto problema, por ejemplo, pues de control de ira, pues por ahí ya estaba alguien que dijo que era psicólogo, Francisco creo, ¿no? Y eso se trabaja. Se trabaja y se corrige y se mejora muchísimo. No podemos, desde mi punto de vista, descartar una persona en edades tempranas porque tiene algún problema que no nos guste. Vale. Y después el tema de por qué no sale ningún jugador, que básicamente era el resumen. Sí. Pues creo que por un tema de oportunidades. El Gran que ha tenido jugadores para completar cupos nacionales, igual que a veces el Canarias, pero que no tienen ningún tipo de oportunidad. Pero que pasan todos los equipos de ACB, de Liga Andesa. Sí, sí. Los jugadores nacionales ahora mismo tienen muy pocas oportunidades. Y ahora vemos, por ejemplo, en la selección a Jaime Pradilla, que tuvo la suerte de que el año pasado empezó con media plantilla lesionada al Valencia y empezó a coger minutos y gracias a eso está ahí. Si no, te aseguro que no estaría ahí, o creo que no estaría ahí. Pero eso ya ahora mismo es muy complicado. Pues muchas gracias. Nada. Bueno, pues son las menos un minuto. Aprovechen rápido si quieren decir algo, si no en breve se les abre el examen. O sea que ya desde que lo tengan lo pueden empezar a hacer. Yo estoy por aquí, estaré con el micro y la cámara apagada, pero estoy aquí, ¿vale? Para que no se oigan ruidos de fondo y eso, que el perro se me pone a ladrar y les distraiga. Y cualquier cosa hablan que yo les escucho y lo abro, ¿vale? Ok, perfecto, Dani, gracias. Nada, gracias a ustedes y mucha suerte. Aunque no les va a hacer falta, ya se los digo.